Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro lado B de esta semana, este espacio que tenemos en Punta Alta Visión para conocer en profundidad la historia de aquellos habitantes de nuestra ciudad que por alguna cuestión se destacan o porque tienen una linda historia de vida para contarnos. Y hoy lo tenemos a alguien que conoce todo el mundo, porque no debe haber un ciudadano de nuestra ciudad que no conozca a Sadi Gelos. ¿Cómo estás, Sadi? Muy contento de estar acá, así que muy agradecido. Bueno, gracias. Nosotros te decimos gracias a vos por acercarte hasta nuestro espacio. Para siempre la gente te conoce porque has estado en distintos ámbitos, digamos, de nuestra ciudad y los seguís estando, pero hay algunos por ahí, las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Que algunos te pueden conocer también por tu docencia, digamos, pero para conocer un poquito más en profundidad tu historia. ¿Vos naciste acá en Punta Alta, Sadi? Nací acá en Punta Alta, tengo 43 años, siempre me crié en Brono al 300, la casa de mis padres, que era la casa de mis abuelos. Es decir, mi lugar en el mundo, como muchos decimos, es Punta Alta, ¿no? Coronel Rosales. ¿Y dónde estudiaste, Sadi? Estudié en la Escuela 2. Recuerdo esa infancia que era el River Boca, era la Escuela 2 contra la 23. Claro. El 1, 2, 3, Escuela 23. Bueno, ¿de qué año estamos hablando ahí? 1992. 1992, así que era del grupo de la Escuela 2, era del grupo que esperaba el 31 de diciembre o ahí para ir a tirarle huevo a la 23. Era esa tradición que teníamos. Ya había una grieta. Había una grieta, la 2 y la 23, y en el medio estaba la Estrada. Así que en el medio se pasaba, se tiraba huevo, así que pasamos de esa juventud para después pasar a nuestro querido Nacional. Claro. Hoy la media 5, nuestro querido Colegio Nacional, que bueno, muchos recuerdos, ¿no? Ahí te conocí a vos también. Claro, bueno, muchos hemos pasado por el Nacional, la gran mayoría podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, y estudiaste, te recibiste del secundario, dijiste, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago? Y me acuerdo cuando era joven, que tenés. Cuando era joven, dice, como si ahora fuera. Sí, es verdad, pero cuando era más joven. Somos unos niños todavía. Cuando era más joven, el miedo y la duda de muchos jóvenes, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Saliste del secundario sin saber qué hacer? Sí, porque me había atrapado mucho la participación de los centros estudiantes, la militancia. Veía que tenía una vocación que me llevaba a no elegir la profesión que hoy la tengo, ¿no? ¿Formaste parte de algún centro estudiantil en el Nacional? Sí. Los 5 años del secundario participé siempre en el centro estudiante, primero como delegado, después como vocal, y pude cumplir mi sueño, porque para mí quería ser presidente del centro estudiante. En el año 97 ganamos con la lista roja. Ahí ya estabas, ¿qué? ¿En quinto año? En quinto año, claro. En quinto año ganamos con la lista roja, y bueno, para mí fue una de las mejores etapas de mi vida en cuanto a la militancia juvenil, claro. Porque hoy hablar de militancia es común, pero finales de los 90, principios de los 90, aquel que participaba en centros estudiantes, en agrupaciones, era un bicho raro. Era raro. Mucha gente que capaz iban a hacer deporte, fútbol o los videojuegos. Nosotros nos gustaba. O simplemente no se involucraban. ¿No? Había poco involucrado. Sí, se involucraban muy poco. ¿Y te acordás quiénes te acompañaban ahí en ese momento? El Matu Ramírez era mi vicepresidente. Y después Fernando Navas, Naco, como te decía recién fuera de cámara, que hoy está en Estados Unidos, Tito Canuti, no, la verdad que un grupo, Ceci Stan, Federico Liboreiro, Guido Taranto, gente que hoy son mis amigos y que en ese momento ya participábamos en el centro estudiante. Y que algunos han seguido esto de la militancia quizá en la parte social, por ahí. Exactamente, cada uno después desde su profesión pudo aportar la militancia y el trabajo y esa vocación de servicio, ¿no? Y bueno, ¿y a vos se te dio por estudiar qué cosa? Educación física. Me acuerdo que llegaba quinto año y yo veía que mis amigos se veían medicina y abogacía. Y bueno, si hay que optar entre los dos, fui por abogacía. No era lo mío. No era lo tuyo. Llegué al medio año y dije, no es lo mío. Mi mamá me dijo, tomate el año sabático, pensalo, pero a vos te gusta mucho el deporte. Es verdad. Y ahí opté y en Bahía Blanca me entré en educación física y bueno, hoy le agradezco mucho a mi mamá que me dio realmente la guía para ser profesor de educación física, con estoy muy contento, ¿no? ¿Y cómo te encontraste con la docencia, Sadi? Porque, viste, uno viene por ahí del secundario y no se imagina tener, por ejemplo, un grupo a cargo, la responsabilidad de guiar a chicos más chicos. Llegué quizás con las herramientas que me dio poder participar de chico en lo que era Acción Católica, que ya eran grupos juveniles,
en lo que era participar en Rotarac, en Rotary, es decir, que siempre ligado al mundo de los jóvenes en el centro de estudiantes, a luego pasar a ser docente formador de los jóvenes, es decir, como que de a poco la vida me fue llevando, es decir, que, como yo siempre decía, sentí una vocación que era la participación y tenía una profesión. Bueno, hoy en día puedo decir que la profesión, que es educación física, y esa vocación del servicio, se fusionan y se han fusionado en mi vida, por eso me ha ayudado mucho, por eso no he tenido tanto un choque fuerte al tener alumnos frente a uno, además que vengo de una familia que son docentes, es decir, que uno vino mamando la docencia de una u otra manera. Claro, eso ya se respiraba en los ambientes de tu casa. Se respiraba. ¿Y tu relación con tus viejos, cómo fue? Y mi relación con mi viejo, cuando cumplo un ciclo en la política en el año 2019, que me despido, lo miro a mi viejo se llamaba igual que yo, Sadi, heredo el ruso, él le decía ruso a todo el mundo y yo también le digo ruso a todo el mundo. Realmente mi viejo fue mi padre, mi compañero y mi periodista, era el que cuando me sentaba me guiaba, me decía él siempre me decía, yo soy comunicador social, periodista, el que estudió periodismo, yo soy comunicador social. Y él siempre me guiaba y se involucró mucho con mis amigos, mis viejos y mis amigos siempre involucrados. Mi viejo y mi vieja, mi mamá hoy comparte todo con mis amigos, pero gustos musicales, gustos futbolísticos, gustos de la política siempre estuvieron. Tu casa era la casa del pueblo. Exactamente, mis amigos siempre formaban parte, y hoy en día la casa de mi mamá, que la sigue siendo para mi casa, nos juntamos en su quincho, es decir, que sigue siendo un punto de encuentro para mis amistades, ¿no? Y cuando arrancaste con este tema de la política, vos ya venías con una intención, digamos, porque lo hablábamos recién del centro de estudiantes, de empezar a ver cómo podías hacer para empezar a mejorar distintas cuestiones, ¿no? Desde el colegio, empezando lo más chiquito, digamos, hasta después meterte en política, formar parte de un partido, ya involucrarte a ser y formar parte de un gobierno. Y formar parte de un gobierno, porque me toca entrar militando en un partido político, como muchos, desde la juventud, como concejal suplente, como concejal titular después, y hasta un determinado momento me dejó ser intendente interino del distrito. Que te imaginarás que toda esta historia que te conté desde el centro de estudiantes a un día sentarme en el sillón de Jerique, y para mí era el sueño del pibe. Fue tremendo. Ya después nos vamos a meter de lleno en ese momento. Pero a mí me gustaría saber cómo fue tu paso por la IBR, porque además no era un bloque, un partido político que tenía el aval de alguien, de mamá o papá que venían a nivel nación, digamos. Era remarla solos contra la corriente y no le fue para nada mal. No, la verdad que no, y hoy es estudio mío de análisis por lo que se logró, por estudiar, por si se puede volver a lograr un partido vecinal, es decir, que valoro mucho a la figura de Antonio D'Amico, Bernardo González y el ingeniero Stark, como el ingeniero Holman, que me abrieron las puertas, pero fue el doctor Bernardo González, que un día yo vivía con mis padres, se acercó, me golpeó, quería hablar conmigo y ahí fue cuando me hizo la invitación. Me gustó por dentro, ¿no? Lo charlo con mi mamá, por sobre todo, mi papá, contento, de una periodista, todo era el sueño, era ver que su hijo haga lo que él no había hecho. Él compartía esos ideales. Lo compartía. Y mi mamá dijo, ¿estás seguro? Porque el miedo ese de que dedicarte a la política y dejar el estudio de lado, bueno, pero prometeme que te vas a recibir y que te lo prometo, mamá. Y esa fue una promesa que se la hice y que hoy en día se le agradezco de haberle hecho esa promesa, porque uno en la política pasa, en la política partidaria de un cargo, la vida sigue, y por suerte mi madre en ese momento me orientó y hoy soy muy agradecido que me haya orientado en su momento, ¿no? Sadi, cuando te fueron a buscar para formar parte del partido, ¿qué edad tenías ahí? Tenía 22 años. O sea que algo habían visto en vos que... Claramente, cuando luego Bernardo me hace la introducción, que me venían siguiendo por la participación en ONG, como en Rotarac, en Rotary, en los centros de estudiantes, me dijeron, te proponemos a que armes una juventud política. Me gustó la idea, y armamos una linda juventud política. Ahí es donde conozco a Vanessa Rodríguez,
que fue a ser parte como secretaria de la juventud, y hicimos una linda movida. Yo me acuerdo que en una campaña política del ingeniero Stark en el 2007, con panfleto, con pancarte, fuimos por toda Irigoyen, cortando la calle una juventud política para Punta Alta, en esos años. Así que realmente fue una experiencia muy linda, y después de esa militancia se fue dando la participación ya activa en el Consejo Deliberante, que realmente muchos aprendizajes, ¿no? ¿Y cómo fue eso de ser, aunque interino, intendente por algunas horas en nuestra ciudad? ¿Cuánto tiempo fue? 15 días. 15 días. 15 días, y yo siempre vengo de un partido político donde el ingeniero Stark era una persona que a las 7 de la mañana estaba en el despacho, tomaba su mate cocido. Como él decía, que era el primero que llegaba y el último que se iba. Exactamente, y uno iba mamando eso. Claro. Entonces decía, yo voy a hacer lo mismo. Y yo me acuerdo que era ya estar a las 7 de la mañana, pedir el mate cocido, y de ahí empezar a relacionarse y a escuchar a muchos vecinos. Quizás muchos no lo saben, pero la comuna es un lugar donde está perfecto, van muchos problemas. Muchos vecinos a plantear los problemas, y generalmente de 100 problemas, quizás el Estado comunal ese día puede resolver 2 problemas, 3. Y es ahí donde yo sacaba la conclusión que lo bueno que sea era escuchar al vecino. Y yo te puedo asegurar, Laura, que eran las 7 de la mañana y eran capaz las 7 de la tarde, pero el vecino que había querido ir a charlar con el intendente, porque en ese momento iban a ver al intendente, no es que sabían que estaba geloso, querían ver al intendente, por supuesto, pase. Y era escuchar la problemática, y era escuchar que muchos vecinos decían, miren, no me soluciono el problema, pero me escuchó. Y que un político hoy nos escuche es muy importante. Es decir, que fueron muchos aprendizajes, y desde lo personal, militar desde chiquitito y sentarte en el sillón de Jerique, era el sueño del chico. Y hoy por hoy, bueno, la IBR ya está disuelta, pero ¿te gustaría a futuro volver a formar un partido? Hoy por hoy, y agradezco al grupo, a Mauro Paganini, que fue el último presidente, a Sergio Ripoll, Liliana Lepen, la familia Buscairol, que nos quedamos hasta el último momento, hasta que, bueno, los papeles cayeron, porque por cuestión de organización política, hoy una elección, sostenerla es mucha plata, y fuimos 2 elecciones con un mismo frente, que es Frente Consenso Federal, que nos aportaban las boletas, y el no participar como partido político, cayeron todos los papeles, pero por suerte, con la sensación de habernos ido y ser los últimos en cerrar la luz, en apagar la luz y cerrar la puerta, ¿no? Bueno, pero sin lugar a dudas, un partido que ha dejado su huella, ¿no es cierto? Sí, yo creo que dejó su huella. La mejor huella es cuando uno va caminando y no a quien te habla, sino a cualquier participante de la IBR, dice, ¿y cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelve un partido vecinal? ¿Y cuándo vuelves ahí, Gelos, a la política? Nunca me voy de la política, porque esto es lo que yo siempre digo. El que le gusta la política, uno nunca se va de la política. ¿Te gustaría postularte para intendente, por ejemplo? Se tienen que dar muchos factores. ¿Pero te gustaría? Pero por supuesto. Es que si vos encontrás un político y le decís, ¿te gustaría ser presidente de la Argentina? Y te dice que no. El que es político, ¿cómo que no te va a gustar ser intendente de tu distrito o presidente de tu país? Pero bueno, hay que tomarlo con la seriedad del caso, que es tener un buen equipo, tener una buena estructura. Ese respaldo necesario. El respaldo necesario. Claro. Y además hoy la estructura económica y humana son importantísimas. Por eso, por supuesto, uno de la política nunca se va, quizás de la partidaria o de la de cargo electivo, cumplió un ciclo porque se acabó el mandato, pero uno de la política nunca se va. Uno hace política en su accionar diario, claro, en su profesión, lo hace. Pero en la partidaria, por supuesto, ojalá algún día poder volver. Lo dije en el discurso cuando me despedí, que también es natural volver a la política, y por supuesto, a la política activa, ¿no? Un cargo, ¿no? Bien. Bueno, Sadi, vamos a meternos un poquito ahora en tu fanatismo futbolero, que también es una parte importante de tu vida que te ha marcado, incluso. Mucho. En el año 1999, con un grupo de vecinos, fundamos la filial River Plate Ramón Ángel Díaz. Hasta el día de hoy sigue en vigencia, cumplimos 24 años, pero la filial marca no solo de el sentimiento por River, el fanatismo, sino por lo que transcurrió en el año 2014 por ir a ver a River en un partido que no pudimos verlo porque las entradas que nos vendió el club eran falsas, con la locura esa. Al volver
el micro tiene un accidente, el que se lleva el golpe más grande soy yo. El que iba atrás en el asiento mío era un amigo, Gerardo Carratalá, que por cábala siempre iba en el asiento de atrás, y es el primero que me asiste, junto con Ariel Jácamo, otro amigo. ¿Iba toda gente de Punta Alta en ese colectivo? La mayoría de Punta Alta, algunos de Bahía Blanca, el Colo Esteban, Rubén Benítez, y Gerardo Carratalá, que es uno de los primeros que me asiste. Cuando estoy saliendo del hospital, me informan que tiene un accidente y fallece. Es decir, que un afiliar que me marcó mucho. Y al año, otro chico, Pablo Alves, se quita la vida. Es decir, que la filial, lo que vivimos este grupo, fue algo muy valioso, muy interno, un aprendizaje muy fuerte. Y que lo debe haber unido, además, ¿no? Nos unió mucho como grupo. Yo me acuerdo que el accidente fue 19 de mayo de 2014. Yo para diciembre de 2014 ya estaba bien. Y mi papá me dice, quiero ir a la cancha con vos de vuelta. Entramos a esa cancha, que River volvió a salir campeón. Se largó a llorar mi papá porque ver que el hijo que él creía que estaba muerto pudo ir a ver a River de vuelta con él. Así que River es una parte de lo futbolístico, sino también de lo humano, la filial, los chicos, muy importante. Y en la memoria de El Carra, una persona muy querida en Punta Alta con su señora Ivana Mancuso, que nunca más los pude volver a ver. Y Sadi, vamos a meternos un poco más ahí en lo que fue el día del accidente. Ustedes venían hacia Punta Alta cuando nosotros volvíamos de Punta Alta a la altura de Cabildo. Delante del micro venía un camión de Codimar con todos perfiles metálicos que no venía con las medidas de seguridad recomendables. Se soltaron y esos perfiles metálicos golpearon, dieron la vuelta y dieron todos con mi cabeza. ¿Vos venías sentado en dónde? En la parte de abajo del micro, que lo elegía siempre porque estaba el asiento roto, me hacía cama. Venía acostado y el perfil metálico entró fuerte, me destapó la cabeza. Yo me acuerdo que cuando me llevaron me tenía que llevar la cabeza apretada porque la tapa fue tremendo, el golpe, ¿no? Tremendo. Y celebrar la vida. Ese mismo año tengo un tatuaje acá en las piernas que se lo acerqué a los chicos. Me grabé la palabra vida, porque realmente uno cuando pasa por esos momentos... Tenés otro cumpleaños más ahora. Sí, el 19 de mayo. Sí, Sadi, ¿y dónde habías quedado internado en ese momento? En el Pena, que había justo un cirujano de guardia, menos mal que me pudo atender, un cirujano de guardia. Me dijeron que el doctor Carlos Gavarini fue uno de los primeros que me asiste también, así que también muy agradecido a Carlos. Y pasado los 15 días que salí de terapia intensiva, pude venir a Leva Perón, que me atendieron bárbaro y generaba la distancia para que la familia pudiera verte y demás, ¿no? Pero yo me acuerdo en esa época de tu papá, que era como el vocero, digamos, sí, ¿no? Sí. Que era, porque imagínate que una personalidad como vos, que tenés miles y miles de amigos en Punta Alta, obviamente todos queríamos conocer cuál era tu estado de salud, ¿no? Y tu papá era como el que iba medio por medio a contarnos los partes médicos, las novedades. Sí. Mi papá desde lo personal y mi hermana Melina desde las redes sociales, iba contando el cariño que yo siempre digo, y que nos pasa a todos cuando tenemos un accidente, un problema. El amor de la gente, de tus allegados, te hace fuerte. Y sobre todo en ciudades más chicas como la nuestra, ¿no? Que seguro, si no te conoce de haberte tratado, sabe tu nombre, sabe quién sos. Exactamente, y yo siempre estoy muy agradecido a ese cariño. Como también mi padre fue un fumador toda la vida. Había dejado de fumar y producto del accidente volvió a fumar, algo que ¿qué vamos a hacer? Pero pero son esas cosas, viste, que después, como vos decís, quedan como anécdotas nada más. Exactamente. Pero ese año, ese accidente, River... ¿Y cambió algo en tu vida eso que te pasó? ¿Hubo un antes y un después? ¿Después empezaste a vivir de otra manera? Porque viste que hay mucha gente que cuando tiene así esos golpes fuertes, después se toma las cosas de otra manera. Por supuesto que el primer tiempo sí lo hay, porque uno lo dice y valora todo, desde el olor al café que toma. ¿Te quedaron secuelas del accidente? No, por suerte no. Se puede ver que todavía quedó cicatrices, pero a nivel neurológico eso nada. Los médicos me decían, increíble cómo, primero no tocó el cerebro
por no sé, pues si tocaba te quedaba una discapacidad, me dijeron. Ahí, claro. Una discapacidad. Y después no haberte infectado con algo en el hospital, haber estado 15 días con la cabeza abierta, claro. Alguna enfermedad hospitalaria. Nada, por suerte. No, ¿Todo el tiempo internado en el PENA estuviste? Estuve 5 días en el PENA, en lo que fue la terapia intensiva, y después cuando estuve bien, pude venir acá a Leva Perón, que bueno, me daba la posibilidad de que la familia, claro. Los allegados puedan estar conmigo. Terminaste la recuperación ahí. Bueno, y hoy, ¿cuál es la actualidad de Sadi Gelos? ¿El corazón cómo anda? Contento, hoy la verdad, con Celeste, recorriendo un camino juntos, así que con ella también aprendiendo a que la vida es ese momento de tomar ese mate, si podés viajar, hacer un viaje Pehuenco, recorrer, cambiar de aire, así que recorriendo la vida, trabajando y con el amor. Hoy soy docente, soy profesor de educación física, secretario de un centro de educación física, así que trabajando en la docencia. Bueno, y con la perspectiva en algún otro momento de volver a formar parte de... Por supuesto, sí, participando. La vocación de servicio la puedo canalizar a través de Rotary. Claro. Me tocó ser presidente de Rotary Club Punta Alta de muy joven edad y por suerte estaba mi padre al lado mío, así que hoy sigo participando en Rotary, que es una manera de uno poder brindar esa vocación de servicio que uno lleva adentro, ¿no? Poder ayudar. Sadi, ¿y cómo ves hoy a la ciudad? ¿Cómo lo veo al distrito? Veo que en algunas cuestiones hay políticas de Estado y se continuaron con respecto en cuestiones de salud, pero en otras cuestiones yo siempre digo que me gustaría que tomemos de ejemplo cómo es el bahiense. El bahiense muchas veces cruza el Puente Naranja y son todos juntos, son un equipo. Yo veo que en Punta Alta, que somos un distrito hoy de casi 70.000 habitantes, veo muchas diferencias. Y esa diferencia hace que a veces nos estemos unidos para que podamos crecer, ¿no? Tenemos un potencial ambiental terrible, balnearios terribles, un puerto que tiene para explotar, un puerto militar, pero no estamos creciendo en cuanto a todo lo que tenemos de recurso natural. Pero bueno, depende de nosotros, los vecinos, que participemos. Por eso yo, que trabajo mucho con jóvenes, que participen, que militen, que se formen, porque bueno, la única forma de ver la mejora del distrito es si nos comprometemos todos. Yo cuando voy a mi comida con mis amigos, y en la comida son todos los mejores intendentes, los mejores gobernantes. ¿Y qué haces vos? Claro. Opinar. La típica del argentino, exactamente, ¿no? De criticar, pero desde afuera sin involucrarte. Hay que comprometerse, ¿no? Por eso, bueno. Bueno, hay 14 candidatos ahora, o precandidatos todavía tendríamos que decir. Hay 14 candidatos, ojalá mucho sea por vocación, y no por intereses, porque la vida es así, se mezcla la vocación. Bueno, pero en esta vuelta me parece que hay gente que siempre ha estado en política y hay muchos nuevos, ¿no? Hay mucha gente nueva. Hay que celebrarlo porque la única forma de cambiar las cosas es que participemos todos y que aportemos nuevas ideas para el crecimiento del distrito, ¿no? Bueno, así que nosotros vamos a agradecerte. Nos faltó hablar un montón de cosas, porque Sadi tiene ha sido muy inquieto, Sadi, sí, ¿no? Ha hecho muchas cosas. La puedo canalizar con el running, con el grupo. Claro, también, porque aparte es esa también, te vemos corriendo por ahí. Sí, lo aprendí. Una de las cosas que me acuerdo me dijeron cuando pude salir del hospital, la cicatrización rápida que tenía. ¿Este chico hace deporte? Le preguntaron, sí. Y ahí más que nunca el deporte no hay que dejarlo nunca. Y mi grupo Punta Running es un baluarte que hoy me ayuda a descargar mucho y mejorar la salud, ¿no? Ya se convirtieron en amigos, digamos. Sí, hace muchos años que están corren juntos. Con Punta Running, sí, claramente. Bueno, también. Y tu aporte por ahí también podría ser venir por ese lado, ¿no es cierto? Por el deporte, por supuesto. A nivel político, por por ahí supuesto, también, ¿por qué no? Por supuesto, siempre abierto. La política nos gusta todo, así que ahí estaré. Bueno, gracias Adi por estar acá con nosotros. Quedaron muchas cosas obviamente por charlar. Tenemos unos 30 minutos acá para poder conocerte un poquito más en profundidad, pero creo que los temas más importantes los hemos tocado, la familia, el amor, la amistad y bueno, estas cosas que nos van pasando, la vida misma, ¿no es cierto? Que hacen que vayamos evolucionando, ¿no es cierto? Bueno, gracias Adi por estar acá con nosotros y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes con otro episodio nuevo del Lado B y con más personalidades que iremos conociendo en este espacio.